John Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nació en Brookline, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 y murió el 22 de noviembre de 1963. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Subió al poder con 43 años, en 1960, convirtiéndose en el segundo presidente más joven de Estados Unidos después de Roosevelt. Su presidencia fue de 1961 a 1963, que coincide con la fecha de su asesinato. Fue el primer presidente católico de su país, y desde su presidencia su rostro aparece en las monedas de 50 centavos de los Estados Unidos. Hijo de Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald. Su padre era el embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Durante los primeros años de su vida vivió en Brookline, Massachusetts, el lugar donde nació. Más tarde se mudó a una mansión en Nueva York, en el barrio del Bronx. Durante su juventud sufrió diversas enfermedades como apendicitis, colitis, ictericia y posible leucemia. Estudió Relaciones Internacionales y Economía en Harvard. Además, viaja por la mayor parte de Europa junto a su familia y amigos. Escribió una tesis sobre la participación de Inglaterra en los acuerdos de Múnich, publicando un libro con el nombre de ¿Por qué Inglaterra se durmió? Y se convirtió en un superventas. En 1941 se ofrece como voluntario en el ejército, pero fue rechazado debido a sus problemas de columna. Finalmente fue aceptado gracias a sus influencias con grandes cargos en el ejército. Comenzó con la administración y más tarde empezó a acudir a misiones en el Pacífico, donde fue premiado por una conducta heroica, en la lancha torpedera, nadando durante horas para dar alimentos a sus compañeros, y consiguió salvar muchas vidas. Estos actos heroicos se hicieron populares cuando se convirtió en presidente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, consideró hacerse periodista. En 1946, cuando el representante de los Estados Unidos, James Michael Curley, dejó su cargo vacante, Kennedy postuló a este cargo obteniendo la victoria ante un oponente republicano. Fue miembro del Congreso durante 6 años. En 1952 obtuvo el cargo de senador de los Estados Unidos. Un año después, el 12 de septiembre de 1953, contrajo matrimonio con Jacqueline Lee Bouvier y durante estos años se sometió a varias operaciones por sus problemas de columna vertebral, llegando a estar a puertas de la muerte. Durante su convalecencia escribió Profiles in Courage, libro en el que describe 8 situaciones en las que los senadores de Estados Unidos arriesgaron sus carreras por mantenerse firmes en sus convicciones y creencias. Este libro fue publicado y premiado con el Premio Pulitzer. En 1956, Kennedy terminó segundo en las votaciones para la candidatura presidencial y gracias a su derrota adquirió notoriedad. John Kennedy votó como senador en la Ley de los Derechos Civiles de 1957. El 2 de enero de 1960, Kennedy manifestó su intención de competir en las elecciones primarias de ese mismo año. Kennedy era muy atacado en los debates por su catolicismo, y él sentía que debido a eso los temas de importancia se estaban dejando de lado, como la carrera espacial, el aumento del comunismo, los programas misiles, el aumento de la pobreza. Kennedy participó en el primer debate televisado contra Nixon, aunque no quedó claro quién fue el ganador, ya que las personas que lo vieron por televisión dicen que el ganador era Kennedy, y las personas que lo escucharon por la radio dicen que el ganador fue Nixon. A partir de aquí, la televisión se convirtió en un factor muy importante para la política estadounidense, y fue elegido presidente en 1960. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. Presidencia. La presidencia de John Kennedy dura desde 1961 hasta 1963, tras su muerte. En su primer discurso, John Kennedy dijo 2 de sus frases más famosas. No preguntéis lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y por otro lado, animando a otras naciones del mundo para luchar contra la tiranía, la pobreza y las enfermedades, diciendo finalmente, tanto si son ustedes ciudadanos de los Estados Unidos como si lo son del mundo, exijan la misma generosidad y fuerza como les pedimos a ustedes. Política interior. Kennedy llamó a su política interna la nueva frontera, en la que prometía fondos para la educación, atención médica para la tercera edad
la intervención del gobierno en la recesión y poner fin a la discriminación racial y bajar impuestos. La economía giró y prosperó durante la presidencia de Kennedy, después de haber pasado 2 recesiones en 3 años. El PIB creció un 5% desde principios de 1961 y la inflación se mantuvo estable alrededor del 1% de desempleo. Los derechos civiles. Kennedy se centra en dejar atrás la discriminación racial, que en esa época abundaba. Incluso ayudó a Martin Luther King a salir de la cárcel, con lo que consiguió el apoyo de la población de color. Ayudó también a muchas personas afroamericanas a matricularse en la universidad, a pesar de las manifestaciones de los estudiantes blancos. Además, cambia la política de inmigración de forma que se trate con una mayor igualdad a las personas procedentes de Estados Unidos como a los que obtienen la nacionalidad estadounidense. Otra de las propuestas de Kennedy era ganar la carrera espacial, diciendo en sus mítines frases como «Nosotros escogemos ir a la Luna no porque sea fácil ni otras cosas, sino porque es difícil». Al principio, la Unión Soviética va más adelantada, pero gracias a las inversiones de Estados Unidos consigue adelantar a la Unión Soviética. Kennedy planea una insurrección para acabar con el régimen de Fidel Castro, junto a la CIA y los anticastristas, de forma que intentaban conquistar Cuba. Esta invasión es considerada como la Bahía de los Cochinos. Cuba hizo fotos a misiles soviéticos. Estas fotos llegaron a Kennedy y Estados Unidos se lo tomó como una amenaza, de tal forma que Kennedy se enfrentó a un dilema, ya que si Estados Unidos atacaba, se provocaría una guerra nuclear, pero si no atacaba, se vería la debilidad de Estados Unidos. Mientras el presidente hacía una visita en Dallas, el estado de Texas, el día 22 de noviembre de 1963, recibe varios impactos de bala que acaban con su vida media hora más tarde. Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino, fue arrestado 80 minutos más tarde en un teatro de la ciudad. El 29 de noviembre, en el juicio, se declaró que Oswald actuó solo, pero estas conclusiones siguen siendo objeto de debate. En 1976, el HSCA comenzó a investigar a fondo el asesinato de John Kennedy, y en el 79 llegaron a la conclusión de que este asesinato fue fruto de una conspiración. El FBI, la CIA y la Comisión de Warren fueron criticados por su poco empeño en las investigaciones. El cuerpo de Kennedy fue llevado a Washington, D.C., en el que su cuerpo permanece 5 días en el este de la Casa Blanca. Más tarde es trasladado hasta el Capitolio, donde fue velado públicamente. El entierro fue el 25 de noviembre en la Catedral San Mateo y enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington.